Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. Llegamos realmente a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. 7:11 de la mañana. A ver, ayer leía en algún portal en la tarde titulares como este. Buque con petróleo iraní se aproxima a puerto venezolano. Y la verdad es que cada cierto tiempo tocamos el tema del petróleo y de los combustibles en nuestro programa, pues porque de eso prácticamente vive nuestro país. Así que siempre es un gusto conversar y recibir en nuestro espacio a Andrés Rojas Jiménez, periodista, además editor de Petroguía. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, ¿cómo te va? Un saludo para ti, Román, tus oyentes y tu equipo de producción. Te pregunto, además como editor de Petroguía, Andrés, mira, si te diéramos ahora toda una primera plana de un diario dedicado al tema petróleo, para hablar solo de petróleo, bueno, de petróleo exploración, explotación, producción, distribución, venta, combustible, ¿cómo lo jerarquizarías? ¿Cuáles son las noticias más destacadas de los últimos días en materia petrolera? Mira, bueno, mundialmente, indiscutiblemente, Claro. tiene que ver con el descenso que está teniendo el precio del petróleo Sí. por todos los temores de la recesión mundial, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene su impacto en la cotización del crudo venezolano por dos razones. Una, por la propia característica del crudo, que es pesado, Uh-huh. y luego por los descuentos que viene otorgando PDVSA. Tú lo comentabas en días pasados con Asdrúbal Olivero. Uh-huh. Y en parte de todos los problemas que está teniendo en este momento el gobierno, justamente por la oferta de divisas, tiene que ver con eso. Es decir, por mucho que se hable de transición energética, por mucho que se diga que Venezuela dejó de la renta petrolera, por todas las limitaciones, el colapso, todos los calificativos que se quieran, o descalificativos que se quieran utilizar para referirse a la industria, que son ciertos, el petróleo, después de 100 años, sigue siendo la tabla de flotar de la economía venezolana. De hecho, estuve leyendo ayer, corrígeme por favor, Andrés, que al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo llegó a los $140. Ayer leía que había bajado hasta los 85 y ahora mismo acabo de revisar. El Brent está en este momento en 89.05 y el WTI en 81.93. ¿Eso qué representa para Venezuela? ¿En cuánto se vende el petróleo venezolano, más o menos? Por lo menos réstale $20 y creo que estoy siendo conservador. Es decir, fíjate que más o menos la cotización del Brent semeja mucho a la sexta OPEP. La sexta OPEP, como petróleo no existe, es simplemente un promedio que se toma en función de los productores que conforman esa organización. El peso más importante lo tiene Arabia Saudita, el crudo boliviano. Entonces, bueno, en este momento la brecha entre lo que reporta el Ministerio del Petróleo, por lo menos hasta el mes pasado, hay que ver lo que pasa con el cierre de septiembre. Estábamos hablando de una diferencia que podía llegar a más de entre 20 y los $25, más todo el tema de los descuentos. Entonces eso tiene un impacto muy fuerte en la cotización. Entonces eso explica mucho de lo que está afrontando en este momento la economía venezolana. Como tú bien dices, a inicios del año, sin la guerra, todavía al inicio, en mediados de febrero, todavía en marzo, veíamos cotizaciones de precios del petróleo de 140. El caso de la cesta venezolana llegó a estar por encima de los $90 por barril. Hubo unos esfuerzos de incrementar la producción, pero como tú dijiste en tu introducción, y no le quito nada, prácticamente dependemos. Es decir, en este momento, en un contexto de economía sancionada, el único diluyente que se está recibiendo es el de Irán, y eso lo necesita PDVSA para poder diluir, poder hacer exportable el petróleo en la faja del Orinoco. Con tan solo ver un mapamundi o ver un globo terráqueo y uno ve la distancia que hay entre Venezuela e Irán y distancias entre otros países que en el pasado le proveyeron a Venezuela diluyentes, combustibles, por decir algo, Estados Unidos, ahí uno ve las complicaciones que tiene los despachos o los suministros desde Irán hacia Venezuela. Claro. Andrés Rojas con nosotros. Andrés, mencionabas tú la recesión, los pronósticos de recesión. Yo quisiera sumar a esos pronósticos de recesión lo que ya es una realidad, que no es un pronóstico, que es la ralentización de la economía china, que bueno, es una mala noticia para un productor de crudo siempre, que se ralentice esa economía. Pero por otra parte,
Bueno, tienes el tema que la guerra todavía está allí en Ucrania, tienes todo el tema con el gas ruso, la proximidad del invierno en Europa. Yo pensaba más bien que se iban a poder recuperar los precios, sin embargo siguen cayendo. Me llama la atención eso, o sea, pesa más ese pronóstico de recesión, ¿no? Sí, ciertamente pesa más porque, digamos, no se ve, se empiezan a ver ya signos de caída en el consumo, Ujú. los mismos altos precios, esos altos precios conspiran también y llega un momento que llegan como un tope, entonces esos conspiran, más bien están retrocediendo, pero todo ese signo está francamente dominado por la incertidumbre. Tú mencionabas el caso de China, Sí. empiezan a darse registros, no de caída en la economía, como Ujú, estamos ujú. viviendo en Europa o en Estados Unidos, pero sí de un ritmo de Sí. crecimiento menor al que se esperaba, bastante bajo, lo comparan con niveles del año 2008, y bueno, cuando hay un menor crecimiento económico o hay una caída en la economía, hay menos consumo energético. Y nuevamente voy al punto, por más que se insista en fuentes renovables, la principal Sí. matriz dentro de la matriz energética mundial sigue predominando el petróleo. Fíjate, por decirte algo, o sea, países que estaban cerrados a ciertas actividades petroleras por el impacto ambiental que pudieran ocasionar, como el caso del Reino Unido, se ha tenido que abrir. Es el mismo caso de Alemania, varios países europeos, porque, bueno, no es tan fácil. Entonces, por eso te digo, ahora, eso es complicado para el caso venezolano y había una expectativa, Román, que querías mencionarla, Sí. todavía a principios de año, que la tenía el mismo gobierno, que podía darse una suerte de flexibilización en las sanciones. El tema de Chevron, que tú Ujú, lo has reseñado ujú, no solamente por los titulares que ujú. nosotros hemos puesto en Petrovía, Sí. sino en otros medios informativos, Ujú. bueno, esto terminó siendo como una especie de, ¿quieres que te cuente el cuento del Sí. gallo pelón? Sí. Pues Sí. entonces termina y no se termina concretando, y entre otras razones, porque hay unas exigencias del gobierno de los Estados Unidos hacia la administración de Maduro que no se ha cumplido, hay a su vez resistencias por parte de la administración de Maduro, no se ha dado la negociación de México, ya lleva más de un año, todo pareciera indicar que eso ya es un esfuerzo muerto, entonces está todo el tema electoral de los Estados Unidos que pesa Ujú. muy fuertemente para decidir si se flexibilizan o se levantan las sanciones. Entonces eso ha agravado mucho más y eso es lo que explica porque hay meses donde tú ves un ligero incremento, es porque llegaron los diluyentes de Irán. Pero de repente el mes siguiente bajan y ya ni sencillamente es porque no llegaron los diluyentes de Irán. Y luego, con todos los esfuerzos que ha habido de buscar inversiones a través de ley antibloqueo, eh, siguen pesando enormemente las sanciones para poder captar, para que cualquier empresa transnacional vinculada con la industria decida desembolsar recursos aquí en Sí. Venezuela. Es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña, periodista, editor de Petroguía Andrés. Y el combustible, a ver, la realidad en la ciudad de Caracas es que prácticamente todas las estaciones de servicio están abastecidas. Cuando ves alguna cola será de 4, 5, 6 carros y de hecho llama la atención que hay una cola. Esa es la realidad de las últimas semanas e incluso meses. Y puede ser parecida a algunas de las grandes ciudades, pero ¿qué pasa luego entre esas ciudades, al interior, hacia el oriente, hacia el occidente? ¿Qué pasa con el combustible? Mira, es que también depende contra qué nos comparemos, ¿no? Ujú, Si nos comparamos contra el inicio de 2020, obviamente estamos mejor, ¿no? ujú, Que no había nada. El gobierno ha venido tomando algunas medidas donde prácticamente ha ido reduciendo el tema del subsidio, no solamente en particulares, ujú. sino incluso para los transportistas y para sectores industriales y agrícolas, ¿no? Pero fíjate, tú tenías entrevistado a la gente ayer de la red Sí, agroalimentaria de Venezuela sí. y en su monitoreo que ellos hacen se consiguen que hay zonas agrícolas donde repunta el tema como principal problema, el Ujú, tema de la escasez del combustible. ujú. Es decir, es intermitente, es decir, ese mismo problema que estamos viendo en la producción lo estamos viendo en la refinación, es decir, la refinación están operando, pero cualquier pequeña falla que pueda ocurrir y ahí nuevamente se agrega el componente iraní, porque Irán no solamente provee parte de los condensados que se requieren para hacer más exportable el crudo de la faja,
sino también para poder hacer algunas mezclas dentro del sistema de refinación venezolano. Es un sistema de refinación que requiere inversiones, se firmó un memorándum de entendimiento con Irán, porque es imposible hacerlo con una empresa transnacional con las sanciones, entonces los esfuerzos son muy limitados para acometer las enormes inversiones que se necesitaban. Eso, por cierto, existía antes de las sanciones, lo que pasa es que PDVSA se compensaba a través del sitio. Como eso es imposible, y nuevamente vuelvo a reiterar el tema de las sanciones, pues entonces es bastante complicado. Es decir, no es que estamos a un punto de colapso, es decir, como se vio en el año 2020, pero sí estamos a un punto donde cuesta mucho a las autoridades crecer por todas las limitaciones financieras y operacionales que en este momento afronta la industria. Vale decir, no solamente el tema de las sanciones, también está un tema de falta de personal, falta de recursos, los malos sueldos, los malos salarios que se están pagando, las propias condiciones de infraestructura, temas de inseguridad que en las zonas petroleras predomina enormemente. Muchísimas. Asaltos, robos, hurtos. Claro. Entonces, bueno, sigue, pero el tema de, fíjate, hace 2 años conversábamos tú y yo te decía que había contrabando de combustible de Colombia hacia Venezuela por la escasez que aquí había. Después eso más o menos se corrigió cuando se estableció el precio de 50 céntimos de dólar por litro, pero ahora el precio de la gas, porque era más o menos similar a nuestros socios internacionales, pero con esta alza del precio del petróleo, en Colombia ahorita es mucho más costoso, entonces el incentivo para el contrabando vuelve a aparecer para que parte de lo que se produce en Venezuela se vaya para Colombia. De hecho, es una alerta que han hecho por el lado, ahorita con esta apertura de la frontera, se ha hecho desde Colombia y aquí la han hecho también por el lado venezolano. Se la escuchamos al diputado William Rodríguez, que es el presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea. Sí, lo comentamos de hecho hace unas 2 o 3 semanas. Un par de días, exactamente. Sí, cuando hablamos de hecho de cómo iba a ser, que todavía no está claro cómo va a ser esa subida de los precios. Gracias, Andrés, fuerte abrazo. Gracias a ti, Román. Feliz día. Andrés Rojas Jiménez, periodista editor de Petroguía. Son las 7:23 de la mañana. Por cierto que, como ya hemos dicho en los titulares, la Unión Europea pone un tope en el precio del combustible y hasta en detener la compra de petróleo a Rusia. Y por otra parte, ya que hablamos de Ian, que repito va de salida por la costa este del estado de la Florida ya como tormenta tropical, no se preveía tener un impacto en los precios del combustible en la Florida siquiera. Quizás hablaban de la posibilidad de un pequeño problema de suministro de distribución en algunas zonas del estado, pero nada más, ningún impacto en los precios del petróleo, que, ojo, han venido subiendo, pero por otras circunstancias, que tiene más que ver con la guerra. 7:23 de la mañana. En publicidad les quiero hablar, de Misura. A ver, ¿sabían? Cuando me gusta vestirme con elegancia, yo voy a Misura y ahora puedo vestirme 2 veces